bloques. Y igual a la media general, más el efecto del tratamiento, más el efecto del jésimo bloque, más el error experimental. Entonces, esto es el modelo matemático. Ya sabemos cada uno de estos componentes. El primero, Y y J, es cualquier observación del experimento, cualquier observación. Esta letra mu, media general, más efecto del yésimo tratamiento, más el efecto de la jésimo bloque, efecto del jésimo bloque, y más el error experimental. En el anterior creo que ha habido una pregunta, ¿no? Plantear e indicar los componentes del modelo lineal. Entonces, deberían colocar de esta forma, y cada uno de estos, ¿qué es? Esto es cualquier observación, media general, efecto del yésimo tratamiento, efecto del jésimo bloque, más el error experimental. Al igual que en el anterior, también aquí ya son 3 fuentes de variación. En el anterior eran 2 fuentes, pero aquí se están agregando el de bloques. Por tanto, en este modelo ya tenemos 3 fuentes de variación. ¿Y cuáles son? Los tratamientos, bloques y error. Esas son las 3 fuentes de variación. Y estas 3 fuentes de variación aparecen cuando se está organizando el cuadrito ANOVA. Ahí se registran sus fuentes de variación. El arreglo de campo. ¿Cuál es el arreglo de campo para este modelo? Igualito que en el anterior, también tiene su arreglo de campo. Aquí nos dan un ejemplo para 4 tratamientos y 4 repeticiones. 4 repeticiones o bloques. 4 bloques o 4 repeticiones. Las repeticiones aquí llegan a ser los bloques, porque estamos en un diseño de bloques completamente al azar. Nos dicen haga el arreglo de campo para 4 tratamientos, A, B, C, D, y 4 repeticiones o 4 bloques. ¿Y cuál va a ser el arreglo de campo? Entonces ya sabemos, como son 4 tratamientos, cada uno va a tener 4 repeticiones, 4 por 4, 16 unidades tenemos, ¿no? El bloque 1, el bloque 2, el bloque 3 y el bloque 4. Tenemos los bloques, porque son repeticiones, los bloques son repeticiones. La repetición 1, 2, 3, 4, pero no olvidemos que estos son bloques. Y en cada bloque se está tratando de homogeneizar las unidades experimentales. Los livianitos, semilivianos, pesados, extrapesados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer el arreglo de campo para este diseño de bloques. Como en el anterior caso, estos cuadraditos son las unidades experimentales. Ya sabemos que son corrales, lo más homogéneo posible. Eso hemos explicado en el anterior tema, ¿no? Entonces es válido para todos los demás temas, ¿no? También aquí se aplican los principios de la experimentación. Aleatorización, control local. Aquí el control local está apareciendo la forma de organización. Aquí se está organizando en bloques, ¿eh? Cada unidad experimental tiene la misma probabilidad de recibir un tratamiento. ¿Principio de qué? De la aleatorización, repetición. Todos esos principios se cumplen. Entonces vamos a ir asignando qué tratamiento va a recibir esta unidad experimental. Todo eso ya hemos dicho que se hace al azar. Hacemos los 4 bolitos, metemos al bolsillo, mete mano, saca la ración C. Mete mano, saca la ración B, y así sucesivamente, ¿no? Sacar los bolitos, ir registrando cada unidad experimental qué tratamiento va a recibir. Pasamos a la tercera repetición o tercer bloque. Al cuarto bloque, de igual manera, los bolitos volvemos a la bolsita o a la ollita y vamos sacando. ¿Listo? Esto es el arreglo de campo para el diseño de bloques. Para el diseño completamente al azar, no hay esta columna de los bloques, solamente
esto es el arreglo de campo, ha sido pregunta de examen, pero ¿qué me han hecho otros? Aquí han colocado números, acá hemos colocado números. ¿Por qué hacen eso? No ven, no atienden. El arreglo de campo es la distribución de los tratamientos, ahí no tenemos resultados, no tenemos valores, nada, pero no sé por qué harán así. Tanto les he dicho, este cuadrito es el arreglo de campo. Ahora, para los de bloques, aquí aparece una columnita que es el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3 y el bloque 4. 4 tratamientos que son ABCD. 4 repeticiones o 4 bloques. Bloque 1, bloque 2, bloque 3 y bloque 4. Y hacemos la aleatorización. Entonces, eso es el arreglo de campo. Este arreglo de campo es, en otras palabras, es la planificación. Cómo lo vamos a ejecutar ya el experimento en la práctica. Tenemos los corrales, aquí va a estar el cerdito va a recibir la ración C, este otro la B, este otro la D, este otro la A. ¿Y listo? El primer día del experimento anotamos los datos iniciales, peso inicial, altura inicial, largo inicial, etcétera, etcétera, dependiendo del objetivo del trabajo de investigación. Pero tenemos que tener su registro para cada unidad experimental, los datos iniciales, los datos intermedios y el dato final, para sacar el incremento de peso, peso final menos peso inicial, peso final menos peso inicial. Trabajar con incrementos. Y en algunos trabajos de investigación no se trabajan con los incrementos, sino directamente con los pesos que se obtienen, con los datos que se obtienen. Eso va a depender mucho del objetivo del trabajo de investigación. Eso es el arreglo de campo. No hay números aquí. No hay números. Como en el anterior me le han puesto ahí números, me le han llenado 10, 15, 20, 30, etcétera, etcétera. ¿De dónde sacarán eso? Ya. Entonces, no olviden, hasta aquí. Este modelito tiene ya 3 fuentes de variación: tratamiento, bloque y error. En el anterior era tratamiento y error, nada más. Ahora aquí aparece una nueva fuente de variación. Ejemplo hipotético. Un ejemplo, entonces. Los siguientes datos corresponden al peso en kilogramos en cerdos, obtenido bajo 4 dietas con diferentes niveles de energía. El experimento se realizó bajo un diseño de bloques completos al azar. Hemos aplicado bloques para estudiar 4 raciones en cerdos, para identificar cuál de ellos es mejor, si hay o no hay diferencia. Una vez que se ha concluido el experimento, se han obtenido los resultados. Esto es la tablita. ¿Cómo debe estar organizado la tabla de diseños de bloques al azar? Aquí aparece la columna de bloques. En el anterior no hay esta columna. No hay esta columna. Directamente A, B, C y los totales aquí abajito, ¿no? Pero aquí, como es un diseño de bloques, aparece el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, el bloque 4. O repetición 1, repetición 2, repetición 3, repetición 4. Pero aquí la repetición son los bloques. Los resultados que se han obtenido al concluir el experimento. Plantear hipótesis en todos los casos. Pruebas estadísticas, al 5% nos piden. Conclusiones en todos los casos. Y aquí nos dicen que también los supuestos de normalidad y homogeneidad ya se cumplen. Eso estamos desechando ya, Ya no vamos a hacer homogeneidad, ya no vamos a hacer normalidad. Eso ustedes lo van a hacer en su vida profesional, si ven conveniente. ¿De acuerdo? Si alguna institución les dice, ha hecho esa pruebita, haga esa prueba. Listo, entonces ya saben ustedes. Estas pruebas son para validar nuestros datos que tenemos. Pero hay otros directamente suponen que se cumple, como aquí estamos suponiendo que se cumplen esos 2 indicadores, entonces ya no los realizamos. Directamente a averiguar si hay o no hay diferencias entre los tratamientos, porque ese es el objetivo principal de nuestro trabajo. Queremos saber a ver cuál de estas raciones es mejor o todas las 4 son iguales para poder recomendar. Entonces estos 2 supuestos ya no los realizamos, directamente vamos a ir a desarrollar el ANOVA para identificar la diferencia entre los tratamientos. Como vamos a ir directamente, entonces estamos obligados a realizar la prueba para los promedios de los tratamientos. Directamente a los promedios de los tratamientos vamos a ir. Tenemos aquí el cuadrito, el mismo cuadrito que hemos trasladado. Ahora, si se fijan aquí, tenemos 2 entradas de totales. Total,
aquí abajo, y aquí tenemos otro total. Ahora, esto de aquí abajo son totales de aquí, pero totales de quiénes? ¿De quiénes son los totales aquí abajo? De los tratamientos. De los tratamientos, porque estos son los tratamientos. Del tratamiento A tengo que calcular su total. De B, su total. De C, su total. De D, su total. ¿Eh? Como hay otra fuente de variación que son de los bloques, entonces aquí también me dice total. Entonces tengo que sumar horizontalmente ahora. ¿Ven? Pero van a ser totales de quiénes? De los bloques. Total de los bloques. Muy bien, señorita, porque aquí está el bloque 1, su total. Del bloque 2, su total. ¿Ve? Entonces tenemos dos entradas de totales. Los de aquí abajo son totales de tratamiento. Cuando esté calculando para los tratamientos, debo manejar esto. Cuando esté calculando la suma de cuadrados para los bloques, que se ha agregado una nueva fuente de variación, debo manejar estos valores, porque estos son los bloques totales de bloques y estos son totales de tratamientos. Y aquí va a estar el gran total, o sea, la suma de toditos. Entonces calculemos los totales de los tratamientos y totales de los bloques y el gran total. Vayan calculando. Y luego me dictan. 46, Inge. ¿El primero? Sí. 20, 30, 46. Muy bien. El siguiente. 10, 20, 30, 40. 65. 50, 60, 75, 65. El siguiente. 81. Muy bien. 63, Inge. 63. Muy bien. Ya están de los tratamientos. Ahora de los bloques. El bloque 1. Total del bloque 1. 64. 64. Muy bien. 58. Muy bien. 66. 67. 67. Gran total. 255. 255. Correcto. Listo. Ese es el cuadro, la tabla de partida. Ya tenemos todos los datos para poder calcular sumas de cuadrados. Esto es la tablita para bloques. Entonces difiere del anterior, ¿ve? Difiere. En el anterior solamente tenemos los tratamientos y sus totales. Aquí tenemos totales de tratamientos, totales de bloques, etc. ¿Ve? Y el gran total. Entonces esta es la tabla principal. A partir de aquí vamos a ir a correr a desarrollar el examen. Hipótesis, plantear hipótesis. Aquí estamos planteando directamente hipótesis para los tratamientos, Aquí, ¿qué son los tratamientos? ¿Son dietas? ¿Son raciones? ¿Qué son? Dietas. A, B, C, D, ¿qué son? Dietas, raciones. ¿Ah? Dietas. Muy bien. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Ya, ¿quién va a leer a ver la hipótesis nula? Vamos a la lista, a ver, vamos a ir evaluando. ¿Quién quiere leer? Ya, ¿quién va a leer? ¿Alguien? Ya, lean. ¿Quién quiere leer? Inge, ¿puedo leer yo? Lea, señorita. Las dietas A, B, C, D son iguales, con diferentes niveles de proteína son iguales respecto al incremento de peso promedio en cerdos.
Muy bien, señorita, así va a colocar en el examen. La alternativa. Las dietas A, B, C, D con diferentes niveles de proteína no son iguales respecto al incremento de peso promedio en cerdos. Ya, muy bien. Entonces esa es la forma de plantear. Aunque hay redacciones diferentes, pero el objetivo es eso. Las dietas son diferentes. Aquí no estamos diciendo los resultados que se han obtenido son iguales o diferentes, sino las dietas, porque es eso lo que nosotros queremos averiguar, el tratamiento queremos averiguar. Como ya sabemos que el tratamiento son dietas, entonces las dietas. Si los tratamientos son vitaminas, entonces las vitaminas, las diferentes vitaminas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a eso hay que hacer énfasis. Lo que nosotros queremos averiguar son las dietas, si son iguales o son diferentes. Pero respecto a qué? Al incremento de peso, a la producción de leche, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo a cuál objetivo se ha preparado, en este caso, las dietas, para lograr incremento o para producción de leche. Eso va a depender, ¿no? Entonces, las dietas ABC con diferentes niveles de energía son iguales respecto al incremento de peso promedio en cerdos. La alternativa, todos conocen. Listo. Una vez que están planteadas las hipótesis, viene la ANOVA, el cuadrito ANOVA. Para hacer el cuadro ANOVA necesitamos calcular las sumas de cuadrados. Primero, ¿qué vamos a calcular? ¿Qué se calcula? Factor de corrección. Muy bien, igualito que el anterior es. Factor de corrección. Factor de corrección es igual a ¿qué? Al gran total elevado al cuadrado dividido entre 2. Ya, muy bien. Factor de corrección, entonces. Gran total dividido entre n, entre todos los datos observados. Factor de corrección. Reemplazando valores, ¿cuánto sale? 255 al cuadrado dividido entre 16. 4 por 4, 16 datos observados. Factor de corrección, ¿cuánto sale? 40.064.06. 40.064 y hay un valor. Verifiquen. Sí, está bien, Inge. Ya, muy bien. 40.064.06. Factor de corrección. Ahora, ¿qué calculamos? ¿Qué tiene? La suma de cuadrados total. Muy bien, suma de cuadrados totales. También ya saben qué datos se manejan aquí. Todos los observados. Elevando al cuadrado. Todo lo que está en la panza de la tabla. Para la suma de cuadrados totales. Menos el factor de corrección. Sumar la variable observada elevando al cuadrado. Menos el factor de corrección. Todos los datos entonces observados. $12 al cuadrado más 10 al cuadrado más puntos suspensorios hasta arriba hasta el 17. Menos factor de corrección. A mí me sale Inge 178.94. 168 y hay un valor. 178 Inge, punto 94. 178 y hay un valor. Verificamos. A mí me sale igual, Inge. Ya, muy bien, señoritas. 178.94. Entonces ya tenemos la suma de cuadrados totales. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué se calcula? ¿Qué se calcula en el anterior? Suma de cuadrados de los tratamientos. Muy bien, suma de cuadrados de los tratamientos. Esa es la secuencia que ya han aprendido en el anterior. ¿Qué valores van a manejar? Los totales de los tratamientos, igualito. Sumar los totales de los tratamientos al cuadrado
dividido entre el número de repeticiones o bloques. ¿Cuántos bloques tenemos? Menos el factor de corrección. ¿Cuánto sale ese valor? Reemplazando entonces. Total del tratamiento A, 46 al cuadrado, más el total de B, 65 al cuadrado, más el total de C, 81 al cuadrado, el total de D, 63 al cuadrado. Dividido entre R, que son números de bloques, 4 bloques, menos factor de corrección. Inge sale 153.69. 153, ya hay un valor. Sí, en GEM igual me sale 153.69. Ya. 153.69. Listo. Hasta ahí hemos calculado el anterior y directamente la suma de cuadrados del error. Pero aquí tenemos que agregar un hito porque hay una nueva fuente de variación que es el de los bloques. Lo único que se agrega es bloques ahora. Suma de cuadrados de los bloques. Como son sumas de cuadrados de los totales, entonces tengo que elevar al cuadrado los bloques. Sumar el primer bloque al cuadrado más el segundo bloque al cuadrado más el otro bloque al cuadrado. ¿Dividido entre qué? Entre T. T, que es número de tratamientos. ¿Cuántos tratamientos son? 4 tratamientos. Aplicando entonces. Suma de cuadrados de los bloques, con una B grande coloquen suma de cuadrados de bloque. El primer bloque es 64 al cuadrado, más el segundo bloque que es 58 al cuadrado, más el otro bloque 66, más 67, dividido entre T. T es el número de tratamientos, por eso está T ahí, tratamientos. ¿Cuántos tratamientos? 4 tratamientos. En GEM me sale 12.19. 12.19 y hay un valor. Sí, me sale así. Ya, muy bien. 12.19. Listo. Y por último, el error. El error lo calculamos por simple diferencia. Al total hay que quitarle todo lo que hemos calculado abajo. Todo lo que está debajo de la suma de cuadrados totales. Entonces, suma de cuadrados del error. Suma de cuadrados total, menos todo lo que se ha calculado abajo. Y lo que se ha calculado allá abajo son los tratamientos y bloques. Reemplazando valores. Total es 178, 94. Reemplazar valor, porque aquí todo ya se conoce. Inge sale 13.06. Ya, muy bien. 13.06. Sí, en GEM. Listo. Ya hemos calculado todito. Ahora, si analizan, aquí solamente se ha agregado una nueva fuente de variación que es el de bloques, pero ya sabemos cómo se calcula bloques. Bloques, sus totales de los bloques. Y hay que dividir entre el número de tratamientos menos el factor de corrección. El error ya sabemos, por simple diferencia. Ahora, de aquí vamos a elegir qué necesitamos para trasladarlo al cuadrito ANOVA. Vamos al cuadro ANOVA entonces. Lee esto. Primera columna. Este cuadro es igualito que el anterior. Aquí no se agrega ninguna columna, nada. Igualito. Para los demás que vamos a ver, igualito. Mismo cuadrito. ¿Cuáles son las fuentes de variación que tiene este modelo? Son 3 fuentes que hemos visto. En el anterior eran 2 solamente. ¿Cuáles son las fuentes de variación? Tratamiento, bloque y error, ¿no? Esos son los 3 que hemos marcado en el modelo lineal, ahí hemos marcado, ¿no? Estos 3 son las fuentes de variación, hemos dicho, ¿no? Entonces, eso se registra aquí.
Tratamientos, bloques y error. Y por último, el total. Grados de libertad también ya sabemos calcular. ¿Cuántos grados de libertad tienen los tratamientos? Tratamientos, ¿cuántos grados de libertad? 3, Inge. 3 grados de libertad, porque son 4 tratamientos. 4 menos 1, 3. 1 siempre hay que quitar, ¿no? Bloques. ¿Cuántos bloques son? 4, 4 bloques. Menos 1, 3. 3 grados de libertad. Entonces, 1 siempre hay que quitar. Al número de tratamientos, al número de bloques, hay que quitarle 1. El error hemos dicho que calculamos por simple diferencia, conociendo los grados de libertad del total. ¿Cuántos grados de libertad tenemos en el total? 16 menos 1 sería 15. Ya, 16 menos 1, porque son 16 observaciones, 16 datos. Menos 1, 15. 15 menos 3, ¿cuántos grados de libertad del error? 9. 9 grados, porque 9 más 3 son los 15 grados, cabalito, ¿eh? Ahora trasladamos las sumas de cuadrados, necesitamos de los tratamientos, del bloque y del error. Trasladamos, eso ya están calculados. Tratamientos, ¿cuánto es la suma de cuadrados de los tratamientos? 153.69, Inge. 153.69, eso ya lo tenemos calculado. De los bloques. 12.19. También ya está calculado. El error. 13.06. 13.06. Suma de cuadrados del total, la suma de todo eso va a resultar, ¿no? 178.94, que esto ya lo tenemos calculado eso. Cuadrado medio, o las varianzas, cuadrados medios ya saben calcular. Todos estos valores de aquí hay que dividir entre sus grados de libertad, menos para el total, ¿no? El total no tiene que ver nada de esto de aquí, la última fila. 153.69 dividido entre 3. 12.19 entre 3. 13.06 entre 9. Listo. Tratamientos. ¿Cuánto es su varianza o la suma de medios? 51.23, Inge. 51.23. Anotamos. Bloques. 4.06. 406. Del error sale 1.45. 1.45. 1.45. Muy bien, listo. Ahora podemos aplicar la prueba de F para los tratamientos. Prueba de F para los tratamientos. Varianza dividida entre otra varianza. De los bloques, esto también es varianza. Pero como denominador se utiliza el del error experimental. Esto se utiliza. Toditos estos podemos dividir entre el error. El error siempre va a ir al denominador. Queremos calcular la prueba de F para los tratamientos, entonces 51.23 dividido entre 1.45. ¿Cuánto da ese valor? 35.33. Sí. Muy bien, 35.33. Eso es lo que me interesa a mí de los tratamientos, la prueba para saber si hay o no hay diferencia de los tratamientos. Por tanto, ya tenemos el F para los tratamientos, ¿no? Pero también podría averiguar para los bloques cómo es, si los bloques organizados, livianitos, pesados, hay diferencia o no hay diferencia entre bloques. Puedo averiguar, pero el interés de mi trabajo es saber el comportamiento de los tratamientos. Eso es importante. Yo eso lo puedo dejar aquí, ¿ve? Pero como investigador, a ver si ha tenido sentido o no ha tenido sentido el haber agrupado en bloques. Entonces puedo someter a prueba los bloques, porque son 4 bloques. Puedo averiguar si hay diferencia entre bloques. Si no hay diferencia, ¿eso qué quiero decir?
de que la diferencia que había entre los pesos, livianistas y ratos es insignificante. Por tanto, puedo aplicar el diseño completamente al azar, tratarles como si todas las unidades experimentales fueran homogéneas, ¿ve? Entonces ya no utilizo los bloques en otro experimento. Para eso sí me puede servir. Pero si yo quiero someter a prueba, entonces lo único que hago es dividir 406 entre 1,43. ¿Cuánto da esa división? 2,8. 2.8. 2.8. Listo. Ya tengo ver las pruebas de F para los tratamientos, tengo la prueba de F para los bloques. Como estos son los F calculados, necesito los Fs tabulares. Tengo que sacar el tabular al nivel del 5%. ¿Con qué grados de libertad voy a entrar a la horizontal? Con el que ha ido al numerador. ¿Quién ha ido al numerador? El 51. ¿A quién corresponde? A los tratamientos. Entonces, 3 grados de libertad en la horizontal y voy a bajar con los grados de libertad del ESOR. El ESOR ha ido al denominador. Entonces, bajamos hasta 9. Y buscamos en la tabla cuánto es al nivel del 5% el F tabular. 3.86. 386. Ya hay un valor. 386. Correcto. Este tabular es para los tratamientos. Para los bloques. Pero como el bloque también es el 3 también, porque aquí puede ser 4, puede ser 5, otro valor. Entonces tengo que sacar su tabular también, ¿ve? Pero en este caso coincide, ¿ve? Entonces va a ser el mismo valor para este otro, ¿ve? El mismo valor va a ser este. Porque voy a entrar con 3 y 9, porque 3 ha ido al numerador, 9 ha estado en el denominador. Esto entre esto y dividido. Entonces esto va a ir en la horizontal y bajo hasta 9, que va a ser el mismo valor. Podemos sacarlo, registrar aquí o también dejarlo esto así, porque es el mismo, ¿no? Ahora aquí, 35 es mayor. Es mayor. Aplicamos las reglas de decisión. Si F calculado es mayor al tabular, rechaza la hipótesis nula. Rechaza. En este caso, rechaza. Por tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Estamos rechazando la hipótesis nula. ¿Cómo son las dietas? ¿Iguales o diferentes? Son diferentes. Diferentes porque estamos rechazando la hipótesis nula. Estaríamos aceptando la alternativa. Leemos la alternativa que dice y de ahí vamos a sacar la conclusión. Por tanto, 35 es mayor significativo. Eso quiere decir de que hay diferencias. 2.8 es menor a 3 al tabular. No hay diferencia significativa. Eso quiere decir que en los bloques, todos los bloques son iguales. Por tanto, el haber utilizado bloques, el experimento podía haberlo realizado bajo un diseño completamente al azar, considerando que todas las unidades son homogéneas, ¿ve? Pero aquí hemos sospechado que podría haber diferencia, la edad podría afectar, pero estamos viendo de que aquí ha salido no significativo. Solamente para eso me sirve. Pero el objetivo principal es para mí conocer las dietas, si hay o no hay diferencias entre las dietas. Aquí ya sabemos, con la prueba de F estamos rechazando la hipótesis nula y estamos llegando a la conclusión de ¿qué han dicho? De que las dietas, ¿cómo son? Son diferentes. Oh, muy bien. De acuerdo al análisis de varianza, las dietas a veces son diferentes respecto a la ganancia de peso promedio, ¿cierto? Con una confiabilidad del 95%. Ahora, aquí también la prueba de F nos está diciendo de que hay diferencias, nada más. No nos dice cuál es el mejor, pero ya sabemos de que hay diferencia. Eso quiere decir de que hay uno que es mejor frente a los demás. Y para saber eso, tenemos que aplicar pruebas de significación. Por ahora nos conformamos hasta conclusión. Recomendación, no. Solamente podríamos recomendar aquí si la F sale no significativa. En vez de 35, podría haber salido 2 aquí. Entonces estoy aceptando la hipótesis nula, que dice que las dietas son iguales. Por tanto, yo ya no necesito hacer pruebas de significación. ¿Para qué? Si esta prueba ya me está diciendo que todos son iguales, entonces puedo recomendar cualquiera de las dietas. Pero como ha salido significativo, hasta aquí solamente nos conformamos de que sí hay diferencias entre las dietas.
Preguntas, dudas hasta aquí. Hasta aquí concluye, ¿ve? Todo Y claro. aquí ya vienen las pruebas de significación, pero eso vamos a ver otro tema. Eso vamos a ir con el otro modelo más y luego vamos a ver las pruebas de significación. ¿Qué pruebas existen cuando la prueba de F sale significativa? ¿Dudas, preguntas? Todo es mecánico. El primer modelo han aprendido de memoria. Todito corre, ¿eh? Solamente aquí una nueva fuente de variación que es el de bloques, nada más. Y ya sabemos cómo se calcula. Llegamos al cuadrito, también todo esto ya sabemos llenar, cómo se llena. Grados de libertad, dividir y listo. La prueba, sacar las Fs tabulares, también de la tabla ya sabemos. Hay que entrar al 0,95. No es como la F de dos grupos o dos variantes. ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí. No, Inge, está claro. Ya, muy bien. Tarea entonces. Aquí vamos a quedar ya, luego vamos a ver con unidades perdidas la próxima clase. Bueno, Inge. Ya, entonces el enunciado colocan ustedes los siguientes datos, corresponde, tal. Pueden copiar el mismo enunciado que tienen o tomar como modelo el que hemos hecho. Puede ser en ganancia de peso, puede ser en litros, etcétera, en vacas, ¿no? Producción de leche. Mínimo 6 tratamientos. Seis tratamientos. Bloques o repeticiones, 5. Ya, inciso A, plantear hipótesis. Inciso B, ANOVA al 5%. C, conclusión. Ya, entonces ustedes tienen todito el modelito, tienen ustedes ya los siguientes datos. Ahí tienen también la tablita, lo único que tienen que agregar es un tratamiento más y agregar un bloque más, otro bloque. Bueno, Inge. Y empiezan a sumar, preparar el cuadrito, sumas totales, gran total, la suma de bloques de los tratamientos y empezar a correr, plantear las hipótesis y correr, factor de corrección, todo, inciso A, B y C. Preguntas sobre la tarea, dudas sobre bloques. Ya, no hay nada, entonces la próxima clase, evaluación. Inge, Sí, disculpe, aquí en el cuadro no va sin el bloque, sería 4, tendríamos que entrar también a la tabla. claro, todo es con tabla. Pues. ¿En qué parte? ¿Los grados de libertad o cuál? Sí, en los grados de libertad. Si usted tiene, si usted tiene 7 tratamientos, 7, ¿cuántos van a ser los grados de libertad para los tratamientos? 7 menos 1, 6. Si tiene 8 bloques, ¿cuántos grados de libertad va a tener los bloques o repeticiones? Si son 8. Claro, 8 menos 1, 7, ¿ve? 1 siempre hay que quitar, ya sea al número de tratamientos o al número de bloques. Y para el total hay que ver cuántas observaciones se tienen en la panza, ¿no? Cuántos datos obtenidos del experimento menos 1. ¿Listo? Ya, entonces con unidades perdidas vamos a ver la próxima clase. ¿Algo más? ¿Alguna duda? No, Inge, gracias. Ya, entonces no habiendo más preguntas, más dudas, quedamos aquí, la próxima continuamos. Entonces, Inge estaba diciendo los del examen. De bloques, diseño de bloques, los bloques no entra al examen. Este tema último no entra. Después todo lo demás desde el comienzo. La próxima clase es práctico, puro ejercicio. ¿Algo más?
Ya, entonces no habiendo más dudas, quedamos aquí.